todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Voy a volver a leer. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El que hace las cosas sin propósito, podemos decir que actúa alocadamente o no tiene propósito. Puede llegar a hacer las cosas sin sentido. Un padre de familia trabaja con el propósito de proveer para sus hijos, para su esposa, para su casa. Un padre de familia puede iniciar un negocio pensando en prosperar para proveer para los suyos. Nadie trabaja simplemente porque sí. Y si lo hace, pues le falta propósito en la vida. Todo lo que hacemos tiene propósito. Lo mismo en la oración. Hemos estado llevando una serie respecto a la oración. Todo lo que hacemos en la oración, con respecto a la oración, debe tener propósito. Hemos estado viendo propósitos de la oración. Uno de ellos mencionábamos, por ejemplo, nos ayuda para poder mostrar a Dios en adoración nuestra dependencia de Él. Decir, Dios, dependemos de ti. Entonces, cuando vamos a Dios en oración, estamos adorándolo al decirle, Dios, dependo de ti, te necesito. Este pasaje en particular nos habla de un propósito, hermanos, último, máximo, superior para orar. ¿Por qué oramos? Jesús está hablando y está hablando de la gloria de Dios. Lo que dice es, cuando ustedes oren, en el versículo 13, capítulo 14 de San Juan, y pidan en mi nombre, yo voy a contestar, yo lo voy a hacer, yo voy a proveer, yo voy a ser el que va a atender el asunto, yo voy a orar. ¿Qué significa? Que siempre va a haber contestación. Y luego tiene un propósito, y el propósito de la oración, entonces, Jesús aquí nos enseña, es para que el Padre, para que Dios sea glorificado. Al final de todos los propósitos más altos que tenga la oración, nosotros podemos decir, la oración es para Dios sentir paz, la oración es para mostrar dependencia a Dios, la oración es para poder tener resolución de nuestras situaciones difíciles, para poder pasar tormentas. Pero lo último y lo que debe consumir nuestras vidas es este propósito más alto que cualquiera, y es, oramos para la gloria de Dios. Oramos para que Dios sea glorificado. Ahora, no todos nosotros hemos escuchado la palabra gloria en la Biblia. Y cuando pensamos en gloria, pensamos en muchas cosas. Yo quisiera que hoy pudiéramos definir qué es la gloria de Dios y cómo la oración es un elemento que exalta y está dirigido a Él para su propia gloria. Y vamos a ver unos ejemplos en las Escrituras. Dice el Salmo 148:3: solo su nombre es exaltado, su gloria está por encima del cielo y de la tierra, es lo más alto. Isaías 43:7 dice: todo el que es llamado por mi nombre, él dice, ha sido creado para mi gloria, para mi gloria. Y entonces gloria es una palabra que escuchamos de mucho, incluso nos suena familiar en la vida cristiana, en la iglesia. Decimos para la gloria de Dios, a Dios sea la gloria. Incluso la relacionamos mucho con la alabanza, que debemos darle gloria. Entonces la alabanza cristiana o la adoración cristiana siempre está conectada con la gloria de Dios. Pero muchas veces nos falta detenernos y poder recapacitar sobre estas
expresiones cristianas o este argot evangélico que tenemos o bíblico, y deberíamos hacer un poquito de ejercicio al ver y tratar de entender a qué se refiere con la gloria. En hebreo, ¿qué significa gloria? Es una palabra que lleva la idea de peso y de suma importancia. Peso y suma importancia. Habla de majestad, habla de honor también. Así que cuando la Biblia dice, y la gloria del Señor, es una frase que encontramos repetidamente en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y entonces vimos la gloria del Señor. Entonces la gloria del Señor descendió, la gloria del Señor se manifestó, la gloria del Señor es una frase que se repite constantemente. Y es cuando Dios revela una pequeñita porción de quién Él es. Esa es la gloria de Dios. Cada vez que en la Biblia encontramos gloria, o Dios manifestó su gloria, es que Dios reveló un poquito acerca de su carácter, reveló y mostró poquito acerca de quién es Él. Y digo poquito, porque la extensión de su gloria, hermanos, es grande, es súper mega asombrosa de poder distinguir en su totalidad. La gloria del Señor es en su unidad, en todo lo que Él es. Esencialmente sería algo difícil para que tú y yo, en nuestras mentes limitadas y finitas, podamos contener. No sucede. Así que podemos decir que cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, habla de la evidencia visible de la vasta o de la enorme significado de su ser. Esa es la gloria de Dios. Cuando Él revela su gloria, Él está desenvolviendo, mostrando una porción de su identidad, de quién Él es. Él está mostrando algo de su naturaleza. Puede ser su santidad, su poder, su amor. Y miren, Dios, claro que Dios como ser contiene toda la gloria. Él posee todo el peso de su propia gloria. Pero todo el peso de esa gloria para nosotros sería imposible percibir o recibir la completa revelación de todo el peso de esa gloria en todas sus formas y en todas sus expresiones. Sería imposible, porque recordemos que Dios es otro diferente a nosotros, es alguien diferente a nosotros, no es como yo, no es como tú, porque Él existe eternamente, igual que el Padre, igual que el Hijo. Tan solamente para entender esa unificación de la Trinidad en la eternidad y la interacción de las tres personas es imposible de entender para nosotros. Saber que son tres, pero que es una unidad, están completos ellos mismos, en sí mismos, completo, y un gozo completo en cada persona de la Trinidad, pero es un Dios. Y eso, ¡pum!, hace explosión en mi cabeza. Tan solamente tratar de rascar el concepto de la Trinidad, hermanos, se complica. Dios no necesita nada. Él tiene toda la autoridad, dice Romanos capítulo 9, versículo 20 al 24. Tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra. Él no te necesita a ti, no me necesita a mí. Sin embargo, encontramos que tú y yo podemos ser testimonios de su gloria, instrumentos para su gloria. El solo hecho de saber que Él nos creó y que Él lo hizo de una forma especial, al igual que creó el sol, la luna, las estrellas y el planeta, todo lo que existe, somos parte de su creación. Ver cómo Dios ha desplegado toda su gloria en la expansión de los cielos,
Podemos encontrar su asombrosa gloria en el testimonio de la creación, y Él se muestra a sí mismo al ver la luna y las estrellas, todo lo creado. Al vernos en el espejo, vemos su gloria como creador. Dice el Salmo 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos. Entonces podemos entender que en todo lo que vemos, Dios está revelando a sí mismo como creador. Pero quiero que notemos qué es lo que pasa. No nomás Dios se ha revelado como creador, lo conocemos con muchos más atributos. A través de toda la historia, a través de la Escritura, nosotros vemos a Dios siempre tratando de revelar algunas características adicionales de su carácter, de su persona, de su gloria, de una forma que Él se revela a sí mismo a individuos de diferentes formas y de formas que no se esperan. Yo quisiera que meditáramos un poquito en Abraham, por ejemplo. Abraham, cuando Dios le dijo que ofreciera a su único hijo, Isaac, como sacrificio, Génesis capítulo 22. Yo quiero que pensemos en Abraham. Ya había experimentado Abraham a Dios como creador, ya había experimentado a Dios como un Dios de promesas. Dios ya se había revelado a él como el que llama, el que escoge, el que elige. Dios ya había estado mostrando a Abraham de una forma individual parte de su carácter. Pero cuando vemos en la Biblia este evento que reporta la historia, donde Abraham tiene una obediencia estoica, valiente, para poder obedecer lo que Dios le está solicitando. Génesis 22:2 le dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo. Y luego le recalca, le dice: al que amas, Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo en una ofrenda ardiente. Lo que le estaba diciendo el Señor es: ve al monte Morea, y ahí sube, y arriba vas a presentar sacrificio, y vas a presentar a tu hijo. Y significaba asesinarlo y quemar su cuerpo, como se hacía en los sacrificios. Pero esto era una ordenanza, hermanos, irracional, porque era un hijo que Dios había prometido como 25 años antes de dárselos, y era un hijo, como dice la Escritura, era una esperanza contra esperanza. Mientras Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años, y concibieron a su hijo. Pasan años, está creciendo, están contentos porque Dios ha cumplido su promesa, porque ellos están emocionados de ver que Dios es fiel. Entonces Dios se había mostrado a Abraham como cumplidor, como fiel, se había mostrado en muchas formas, pero ahora le dice: ve y sacrifícame a tu hijo. Este es el hijo que fue el niño milagro, porque no había forma de que pudieran tener hijos. Pero ahora Dios le está diciendo: ve y preséntame a tu hijo. De la misma manera, hay eventos en nuestras vidas, y todos lo sabemos, que tal vez parecen que no tienen sentido. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué estoy siendo tentado? ¿Por qué estoy pasando por esta crisis? ¿Por qué estoy siendo perseguido? ¿Por qué estoy siendo criticado? Hermanos, hay eventos en nuestra vida que parecen que no tienen sentido, pero tú puedes creer que conforme tú oras y le pides a Dios, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Ahora, Abraham tenía ese carácter. Él decía: Señor, algo estás haciendo.
Señor, ¿qué estás haciendo? No sé, pero como todo lo que me has dicho, Señor, es cierto, es verdadero, como tú eres fiel, como conozco una pequeña pestaña de tu gloria, Señor, y hasta lo que yo he visto, eres fiel y verdadero. ¿Sabes qué hizo Abraham? Subió al monte con su hijo y llevaba todo para el sacrificio. Él está pensando en una sola cosa. Abraham lleva en su mente una sola cosa. Él está pensando en la gloria de Dios, porque él la ha visto, porque él ha tenido pequeños destellos, porque ya sabe que lo poco que conoce del Señor es suficiente para que él sepa que Dios es fiel y que Dios está obrando y hay un propósito. Ojalá Dios nos diera ese tipo de fe, ¿verdad? Que cuando estemos pasando por situaciones difíciles, cuando estemos pasando por valles de decisión, cuando estemos pasando por pozos de desesperación, entendamos y creamos que Dios está obrando y que Dios está en el asunto y que Dios es fiel. Hermanos, Dios ha mostrado su gloria a tu vida de muchas formas. Han hecho estudios de la Escritura tratando de sacar cuántos nombres de Dios hay. Y dicen cada día 365 nombres de Dios, son más o menos alrededor de ese número los que encontramos en las Escrituras. Uno para cada día del año. Y podemos tener la oportunidad de conocer al Señor de tal manera que su gloria se vaya desplegando y vayamos nosotros conociendo su favor. Hebreos 11:19, hace un rato lo estaba leyendo y yo no me he fijado en ese detalle. Abraham sube al monte y decide obedecer, confiando, fíjate lo que dice el autor de Hebreos, confiando en que Dios iba a resucitar a su hijo. ¿Cómo es? Él dice, claro, lo voy a matar, al cabo yo sé que el Señor le va a dar vida de nuevo. Así dice Hebreos. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Abraham subió, obedeció, y esa fe, esa confianza en la gloria, en el peso, en la majestad de Dios fue suficiente para que le fuera contado por justicia, dice la escritura. Así que entonces él subió al monte Moría, y cuando está ahí el ángel del Señor vio la fe de Abraham, dice la escritura, y cuando él se paró ya listo para sacrificar a Isaac, algo nuevo acerca de Dios que Abraham no conocía se desenvolvió. Dios ahí en ese monte a su siervo Abraham, que había mostrado fe y que estaba agarrado de lo poco que conocía de Dios, Dios le mostró un nuevo rasgo de su propio carácter. Dice la escritura que Dios inmediatamente permitió que Abraham escuchara el sonido de los cuernos de un carnero que estaba atorado con un arbusto. Y se oía que estaba atorado y no podía salirse, era una zarza. Y dice la escritura que entonces volteó y Dios le dijo, preséntame sacrificio. A partir de ese día, Abraham supo. Dios no solamente es un Dios de pactos, no solamente es un Dios fiel a sus promesas, Dios es un Dios que me ayuda, mi ayudador, sino que ahí conoció a Dios y Dios se reveló a Abraham como su proveedor. De ahí nace el nombre, y Abraham lo menciona, Jehová Jireh, que significa Jehová proveedor, hermanos. Abraham, en una conexión con Dios, en un lapso de obediencia, bajo unas circunstancias terribles, tener que matar a tu hijo, sacrificarlo a Dios y obedecerle al Dios Todopoderoso, y va en camino con el corazón partido, pero confiando en el Dios al que sirve. Y ahí Dios le muestra otra faceta de su carácter. Hermanos, cuando estamos pasando por situaciones o circunstancias difíciles,
decisiones, cuando estamos pasando por desiertos en la vida, enfermedad, crisis familiar. Hermanos, Dios está mostrando su gloria. Ahora, ¿cómo podemos ver qué es lo que Dios nos está mostrando de Él mismo? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? Si yo personalmente conozco a Jehová como el Shaddai, Él es el sanador. Yo lo he experimentado muchas veces en mi vida como sanador y sanador y sanador, ¿verdad? Lo he experimentado, cantábamos hace un momento este glorioso himno, ¿verdad? Lo he experimentado como mi Salvador. De hecho, he experimentado lo que Abraham experimentó como el proveedor, porque el Señor tomó mi lugar en la cruz. Yo merecía estar ahí por razón de mis pecados. Dios proveyó a su Hijo para que yo pudiera ocupar este lugar aquí en este momento, en la familia de la fe, para yo poder proclamar la gloria del Señor en medio de la congregación. Y ese milagro hace que yo pueda ver su gloria mostrada a mi favor en la cruz, al igual que Abraham vio ese carnero en esa tarde. Hermanos, Dios siempre se muestra a sí mismo a nosotros, así como lo hizo con Abraham. Cada oración, hermanos, cada petición que presentamos, cada escenario que provoca que vayamos a Dios en oración, es una oportunidad para nosotros de testificar su gloria, de poder dar testimonio de quién es Él. Porque cuando Él contesta, Él está haciendo. Él quiere que nosotros veamos cómo es Él. Entonces Dios permite nuestras circunstancias porque Dios quiere revelarse a tu vida. Dios se quiere revelar a tu vida, hermano y hermana. ¿Cómo lo conoces? Como el consolador, como el sanador, el sustentador, el proveedor, el salvador. ¿Cómo lo conoces? ¿Qué tanto conoces a Dios? Hay uno de los nombres que me encantan de Dios, que es la rosa de Sarón. Dice la Biblia, Él es la rosa de Sarón, es el lirio de los valles. Y al hablar de estas flores, estamos hablando de la belleza que está en medio, en un contraste, en un lugar en donde o hay un sequedal o es un lugar en donde hay pura hierba silvestre, pero ahí sale una rosa y se levanta de todo en medio de la maleza, una rosa que sobresale en el valle. Y esta rosa de Sarón se distingue de la demás hierba, hermanos. Y ese es nuestro Señor. Yo conozco a Cristo como la rosa de Sarón, hermanos, porque su aroma inunda mi vida. Si no fuera por el aroma de esa rosa gloriosa, hermanos, en mí no habría nada bueno, absolutamente nada bueno. Hoy, para venir al templo, me puse un poco de perfume. Eso me recordó pensar que nuestras vidas han sido perfumadas en la cruz, con la sangre de Cristo, con la esencia gloriosa de esa rosa de Sarón, hermanos, en nuestras vidas. Dios se muestra y se revela a nosotros en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Lo conoces como nuestro sustentador, como el sabio Dios que está sobre nuestra sabiduría. Lo conoces como creador, como Señor, como protector, como amigo, como consejero. Lo conoces como el único ser adorable a quien tenemos que dirigir nuestra adoración. Necesitamos conocerlo, hermanos, de forma no general, como el resto del mundo. Es Dios creador, sí es Dios. Necesitamos conocerlo como el Dios personal que se revela a los suyos, que se muestra tal cual es. Pablo oraba, por ejemplo, a la iglesia en Tesalónica, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 12,
Y decía que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. La oración de Pablo, es decir, ¿saben algo? Cuando ustedes oren, que Dios sea glorificado con lo que Él va a hacer, desde lo que Dios hace en poner en nuestros corazones peticiones que le van a hacer a Él, que su nombre sea glorificado y levantado. Hermanos, Jesús le dijo, por ejemplo, a las hermanas de Lázaro, que su hermano, la enfermedad de su hermano, era para que Dios fuera glorificado. Dice, de esa manera el Hijo de Dios será glorificado de esta forma, en Juan 11:4. Y Él intencionalmente esperó hasta que Lázaro muriera para que su poder, como la resurrección y la vida, que era otro aspecto de su carácter, pudiera ser revelado de una forma asombrosa a todos los que estaban con Jesús en ese tiempo. Cuando tú oras por algo, hermanos, y le pides al Padre, o pides para que el Padre sea glorificado en el Hijo, hermanos, prepárate para tener oraciones contestadas que le dan gloria a Él. Pide al Señor, Señor, esto, Dios, que te quiero pedir, te lo pido en el nombre de Jesús, para que el Padre sea glorificado, Señor, para que te agregues gloria en medio de esto, Señor. Glorifícate en medio de esto. Y el Señor te va a contestar. Te puede contestar no, pero Dios está siendo glorificado en ese no. Te puede decir sí, pero Dios está siendo glorificado. Finalmente, la respuesta de la oración va a ser lo que Dios más gloria le dé, no lo que más me complazca a mí, no lo que yo más deseo, no lo que me dé más comodidad. Y el último, cuando nosotros oramos y Dios contesta, y ya sea que conteste, les voy a dar un testimonio así rápido. Estoy tratando a un joven en consejo, y murió su abuelo hace unos meses atrás, y platicando con él, él me dice, es que yo no entiendo por qué tenía que morir mi abuelo, si mi abuelo era un ministro, mi abuelo era un siervo de Dios, mi abuelo amaba a Dios, mi abuelo, me habló muchas bondades de su abuelo. Dice, y un día oramos para que Dios le sanara, y al día siguiente murió. Dice, entonces estoy molesto con Dios. Entonces yo le dije a este joven, me senté con él, y le decía, Dios fue glorificado en la muerte de tu abuelo. Si él era un aroma fragante en la vida y dejó esas marcas en ti como nieto, en sus hijos, en gente a la que él tocó, le digo, entonces su muerte es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero no entiendo. Y hablábamos acerca de la caída, del pecado, y cómo por razón del pecado viene la muerte. Le digo, entonces tu abuelo tenía que confrontar la muerte. Le dije, es la gracia de Dios manifestándose sobre la vida de tu papá, de tu abuelo, perdón. Entonces, él ayer nada menos estaba con él, y él lloraba, y él me decía, sabe pastor, lo único que puedo ver aquí es que Dios es bueno. Su conclusión, después de estar renegando respecto a Dios, dijo, es que Dios es bueno. Dios liberó y sanó a mi abuelo, finalmente lo sanó. Mi petición era que lo sanara, yo no lo entendía, yo lo quería a mi forma, a mi manera, pero ahora entiendo. Dios, dice, fue más glorificado sanándolo y llevándoselo a la gloria que dejándolo acá. Entonces ayer la conclusión de la plática, él decía, entonces yo estoy buscando y sirviendo a un Dios bueno, y por eso se llevó a mi abuelo. Le digo, claro que sí,
Y hablamos de la pandemia y todo esto que ha pasado y decía, es que todo eso es porque Dios es bueno. ¡Claro que sí! Yo sé que cualquiera que no esté en el Señor diría, están locos. Pero cuando entendemos que Dios se va revelando y conocemos el carácter de Dios, entendemos que todo lo que hacemos, como decía el apóstol Pablo, todo lo que hagamos, sea que comamos, que bebamos, cualquier cosa que hagamos, que sea para la gloria de Dios. Hermanos, y el último, lo que Dios contesta siempre va a funcionar para que nosotros demos testimonio. El Salmo 86, versículo 12, cuando Dios le muestra a David, cuando Dios se muestra a David como un Dios compasivo y lleno de gracia, dice, lento para la ira y rico en misericordia. El Salmo 86, 15. Lo mismo dice Moisés también en Éxodo 34. La reacción de David a esta revelación que él recibe es darle gracias a Dios. Dice, te doy gracias, oh Señor mi Dios, y glorificaré tu nombre para siempre. El Salmo 86, porque él pudo ver su gracia y su misericordia, y entonces responde dándole gloria y alabanza. Cuando estamos bajo una circunstancia difícil, vamos a ver nosotros la mano de Dios interviniendo, y al final de cuentas Dios va a ser glorificado y nosotros vamos a abrir nuestra boca para glorificar a Dios y para poder dar testimonio de quién es Él. Hermano, oramos a Dios bajo circunstancias difíciles, tenemos peticiones a Dios y las presentamos, pero siempre prepárate. Cuando ores, dile, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que esta circunstancia, Señor, tenga como final que tu nombre sea exaltado, glorificado, Señor. Haz como tú quieras, pero que tu nombre sea glorificado. Y cuando hacemos eso, su nombre es glorificado. Y Dios va a revelarnos y Dios va a mostrarnos algún aspecto del carácter de Dios que no conoces. Hermanos, tenemos el resto de nuestros días o las horas de vida que tengamos para ir conociendo a ese Dios que se revela a nosotros en las Escrituras, y también la medida que oramos y vemos su intervención y cómo Él responde a nuestra oración. Yo no sé, pero Dios sí sabe las peticiones que hay en tu corazón, lo que estás viviendo, la soledad, la tristeza, la enfermedad, la mala noticia, estás confrontando el futuro con temor. Yo no sé qué estás viviendo, pero Dios sí lo sabe, hermanos. Y Dios tiene más de 365 nombres y tiene muchos rasgos de carácter, tiene muchos atributos dispuestos a mostrarse a cada uno de nosotros. Entonces, la razón más poderosa de orar es porque de esa forma Dios es glorificado, hermanos. Es glorificado. Vamos a orar. Hermano y hermana, te invito a que verdaderamente ores. Estamos ante la majestad del Señor. Ora de verdad. Señor, gracias por quien eres. Gracias porque no merecemos ser tus hijos. No sabemos todo, Señor, de ti. Pero gracias porque en medio de nuestras circunstancias, tú te vas revelando progresivamente de una forma personal a nuestras vidas. Gracias por dejarte conocer. Gracias porque en las Escrituras podemos conocer tu carácter y hay promesas y podemos ver la gloria, Señor. Pequeño vislumbre de la gloria contenida en ti. Gracias porque un día vamos a estar en tu presencia, vamos a ver toda la gloria completa. ¿Quién eres? Tal vez nos lleve una eternidad conocerte, Señor. Por el tamaño de tu grandeza, por la profundidad, Señor, de tu ser.
lo insondable, Señor, de tu carácter. Dios, ayúdanos a pensar adecuadamente respecto a la oración. Orar a ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado. No para que nuestra carne sea satisfecha, ni para que nuestra mente tenga paz, ni para que nuestra situación cambie. Oramos con un propósito más alto, y es que tu nombre sea glorificado, oh Dios, en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo. Ayúdanos a orar de esta manera, a confiar de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén.